Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de los principios preclínicos del manguito rotador como parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy el doctor Román Samuel Priego Morales, residente de cuarto año, y nuestro profesor titular es el doctor Edmundo Berumen Nafarrate. Como introducción a este tema, hay que recordar que la articulación del hombro se destaca por su enorme complejidad anatómica y también biomecánica. La forma esférica de la articulación glenohumeral le va a otorgar una movilidad sin igual, pero también esto la va a volver vulnerable a lesiones, especialmente en los tendones del manguito rotador. Estas lesiones, además de afectar la calidad de vida, también tienen un impacto económico considerable y por ello se ha intensificado el interés científico en comprender sus mecanismos moleculares, biomecánicos y patológicos. Gracias a estudios clínicos, en modelos animales y en tecnologías de imagen más avanzadas, hoy contamos con una mejor comprensión del proceso de curación de estos tendones, lo cual influye directamente en la elección de técnicas quirúrgicas, cuidados postoperatorios y también en la rehabilitación. Como todos sabemos, el manguito rotador va a estar formado por cuatro músculos y su principal función es la de mantener la cabeza humeral centrada en la glenoides durante el movimiento. El supraespinoso, por su ubicación bajo el arco acromial y su limitada irrigación, es el más propenso a sufrir lesiones, lo que lo convierte en el foco de la mayoría de los estudios sobre reparación y cicatrización. En cuanto a la composición del tendón del supraespinoso, hay que mencionar que el colágeno tipo 1 representa el 85% del peso seco de los tendones del manguito rotador. Sin embargo, en el supraespinoso, este va a contener una cantidad relativamente alta de colágeno tipo 3 y de glucosaminoglicanos. Este tendón del supraespinoso sufre una compresión significativa y expresa proteínas de la matriz extracelular que se encuentran a menudo en el cartílago. Investigadores han cuantificado la distribución y ubicación de proteoglicanos específicos en el tendón del supraespinoso y la decorina, que está asociada con las regiones que soportan la tensión, se ha encontrado en concentraciones constantes a lo largo del tendón del supraespinoso. Eh, la mayoría de las lesiones del manguito rotador se producen en la zona de transición tendón-hueso, la cual es conocida como entesis. Esta región soporta concentraciones significativas de estrés debido al pronunciado gradiente de material que pasa del tendón al hueso. Comprender estas propiedades desde una perspectiva profunda va a ser fundamental para poder mejorar los tratamientos y las técnicas quirúrgicas. Este sitio de inserción se ha caracterizado por tener cuatro zonas distintas, las cuales podemos ver en la radiografía, y estas zonas va a ser la primera el tendón, la segunda fibrocartílago, la tercera fibrocartílago mineralizado y la cuarta zona el hueso. Desde el punto de vista biomecánico, los tendones del manguito rotador se van a encargar de estabilizar el hombro como su función principal y también van a permitir el movimiento como función secundaria. Estos tendones no son uniformes, van a presentar un comportamiento no lineal, viscoelástico y variable según la región de los mismos. Es importante comprender estas propiedades ya que ha sido clave para poder mejorar tanto la prevención de lesiones como las técnicas de reparación. Actualmente hay tecnologías más precisas que nos van a permitir estudiar la deformidad tendinosa en vivo y entender mejor las interacciones entre tendones, así como analizar cómo enfermedades sistémicas como diabetes o también el envejecimiento van a afectar la función de estos tendones. En cuanto a las propiedades del material tendinoso, se han ejercido los modelos de elementos finitos, que son estudios en 3D. Estos permiten el análisis computacional
del entorno mecánico del manguito rotador. Este modelo tridimensional de elementos finitos del tendón del supraespinoso mostró que la tensión máxima de tracción se produce en el lado articular del borde anterior del tendón y este resultado se corrobora o se puede confirmar con la frecuencia de desgarros en esta zona. Estos modelos tridimensionales del tendón supraespinoso también permiten simular su comportamiento mecánico, identificando así las zonas de mayor tensión. Sin embargo, estos modelos hacen suposiciones simplificadas y en cuanto a las pruebas biomecánicas en tendones cadavéricos, estas han demostrado que sus propiedades son heterogéneas y no lineales, lo que resalta la complejidad del tejido. En cuanto a la tensión y almacenamiento de energía en los tendones, es importante saber que el módulo de tracción va a ser la relación entre la tensión y la deformación. Un módulo de tracción más alto nos va a indicar que el material es más difícil de deformar y estas propiedades del tendón van a variar según la región del mismo. En carga longitudinal, las muestras tomadas de la porción posterior del tendón de supraespinoso presentaron módulos de tracción más bajos que las muestras tomadas del tendón anterior o medial. Es decir, que el tendón en su porción posterior es menos rígido y también muestra fibras más desorganizadas. En los tendones con rupturas masivas, estos van a tener una menor capacidad de almacenamiento de energía, lo que nos va a indicar una mayor debilidad estructural. Entonces debemos tener en cuenta estos parámetros porque pueden llegar a ser claves para poder predecir el éxito en una reparación. La interacción mecánica que tienen estos tendones del manguito rotador, estos van a trabajar juntos para poder proporcionar estabilidad y movimiento de la articulación glenohumeral. Y por esta razón, un conjunto de estudios investigó las interacciones entre el supraespinoso y el infraespinoso. En estos estudios se disecaron hombros de cadáveres, dejando intacto estos dos tendones, y se investigaron las cargas aplicadas al supraespinoso, el tamaño de los desgarros, los ángulos de abducción glenohumeral, los ángulos de rotación articular y la presencia o ausencia de una reparación del supraespinoso para poder determinar su efecto sobre las distensiones de estos dos tendones. En estos estudios se reveló que el ángulo de abducción glenohumeral y la carga sobre estos dos tendones fueron predictores significativos para las distensiones. Estos hallazgos sugieren que la propagación del desgarro puede llegar a reducirse si se limita la carga y si se mantiene el brazo en una abducción de 30 grados con una rotación neutra. Esto es importante ya que tiene implicaciones para el manejo posterior a una reparación. Hablando de los factores de riesgo, la investigación ha intentado entender si el sexo influye en el riesgo de ruptura del manguito rotador. Sin embargo, se ha encontrado evidencia contradictoria sobre el sexo como factor de riesgo en diversos estudios. En modelos animales, los tendones masculinos tienen mayor rigidez estática, pero menos resistencia dinámica, de lo cual esto podría explicar rupturas agudas más frecuentes en varones. A nivel clínico, también se ha observado una asociación entre dislipidemia e incremento en las rupturas del manguito rotador. Esto posiblemente debido a depósitos lipídicos en el tendón y secundario también a una ya limitada vascularización. En pacientes con diabetes mal controlada, la cicatrización tendón-hueso va a ser significativamente inferior, como lo demuestran estudios en ratas, en los cuales los investigadores tuvieron que inducir hiperglucemia, perdón, en ratas para replicar el efecto de la diabetes y así poder estudiar el proceso de consolidación tendón-hueso tras una reparación quirúrgica. Y tal como se
Se tenía previsto, los sitios de reparación en las ratas hiperglucémicas resultaron ser cualitativamente inferiores. Además, la pérdida ósea por deficiencia estrogénica también impacta directamente en la inserción del supraespinoso, pero se ha visto que los bifosfonatos podrían mitigar parte de ese efecto al mejorar la densidad ósea y así mejorar también la resistencia a la falla. En cuanto a las rupturas crónicas del manguito rotador, estas se asocian con cambios degenerativos y con atrofia. Las biopsias de tendón en pacientes con rupturas del supraespinoso han revelado pérdida de la estructura de las fibras, tenocitos redondeados, aumento de la celularidad, aumento de la vascularidad y una disminución de la tensión de colágeno en comparación con muestras sanas. Estas biopsias se tomaron de la porción media del tendón supraespinoso, lo que indica que la degeneración ocurre en todo el tendón y no solo en el extremo lesionado. Otro factor importante va a ser la infiltración grasa. Esta es una de las alteraciones musculares más llamativas en las rupturas grandes del supraespinoso. Esta se va a asociar con mayor edad, tiempo prolongado antes del diagnóstico y también con un compromiso multitendinoso. Los cambios van a incluir disminución de las miofibrillas, aumento del tejido conectivo e incluso un entorno más vascularizado y con más mitocondrias. En cuanto a los cambios en tendones restantes tras un desgarro o ruptura, en estudios recientes se han investigado los efectos que va a tener una ruptura del manguito rotador en los tendones que permanecen intactos, el tendón del bíceps y también en el ligamento coracoacromial. Un desprendimiento del supraespinoso en un modelo de rata provocó un aumento del área transversal y una disminución del módulo de tracción de los tendones del infraespinoso. También esto se vio en el tendón del subescapular y en la cabeza larga del bíceps. Estos daños y estas modificaciones pueden resultar de las alteraciones en el entorno de la carga de los tendones restantes. En cuanto a las alteraciones al tendón del bíceps, un desprendimiento del supra o del infraespinoso va a tener alteraciones primero en la región intraarticular del tendón del bíceps y después de esto va a haber alteraciones en las regiones extraarticular. Todo esto está apoyado por hallazgos histológicos en modelos animales que se han estudiado. Y también vamos a tener cambios en el ligamento coracoacromial. Se ha visto por microscopía un aumento del módulo elástico del ligamento. Esto se ha observado en cadáveres con desgarro del manguito rotador o con presencia de espolón óseo. Esto también nos puede llevar a unas posibles implicaciones en un pinzamiento y en dolor en nuestros pacientes. Es importante también tener en cuenta el proceso de curación tendinosa. Esta va a ocurrir en tres fases, las cuales están bien definidas. Estas fases van a ser la inflamatoria, proliferativa y de remodelación o de maduración. Recientemente se ha enfocado más los estudios en entender los procesos moleculares involucrados en estas fases y en utilizar nuevas técnicas de imagen para observar tendones en sus fases curativas y también en adaptar los tratamientos a cada fase del proceso para poder mejorar los resultados funcionales. En modelos animales se ha visto que los factores de crecimiento aumentan después de la reparación del supraespinoso, especialmente durante la primera semana. Este aumento disminuye con el tiempo, pero hay un pico localizado a las 8 semanas, coincidiendo con el inicio de la carga funcional del tendón. Esto va a reforzar la idea de que el estrés mecánico moderado puede promover una mejor reparación tendinosa. En cuanto a la vascularidad de los tendones, se utilizó ecografía con contraste
para evaluar la vascularidad in vivo del tendón supraespinoso en hombros humanos 3 meses posteriores a una reparación quirúrgica. Los tendones con un defecto presentaron un volumen vascular significativamente menor y una perfusión en reposo menor en el sitio de inserción. Este hallazgo nos sugiere que la calidad del aporte vascular a la región afectada es un factor importante posterior a una reparación quirúrgica. Y hablando de los principios en cuanto al tratamiento quirúrgico y conservador, eh, los malos resultados a estos tratamientos que se suelen asociar con la reparación del manguito y el tratamiento de la degeneración han impulsado a que se realicen investigaciones en las técnicas de tratamiento, más allá de los detalles específicos de la técnica de reparación como tal. El cirujano puede influir en los resultados del paciente mediante la prescripción de protocolos de rehabilitación. La evolución de un paciente tras la reparación del manguito no depende únicamente de la técnica quirúrgica. El protocolo de rehabilitación postoperatoria también va a tener un papel crucial y además han surgido alternativas no quirúrgicas como tratamientos naturoprácticos que también han mostrado beneficios en modelos preclínicos y estudios clínicos. En estudios con ratas, la inmovilización prolongada tras la reparación del supraespinoso condujo a una organización colágena más eficiente y mejor resistencia mecánica. En contraste, el ejercicio precoz provocó desorganización del tejido y mayor formación de cicatriz. Esto compromete la calidad de la reparación, por lo que debemos tener en cuenta que el ejercicio precoz puede también llegar a ser perjudicial. También se ha estudiado el uso de movimiento pasivo y los efectos adversos que puede llegar a tener. A pesar de que este movimiento pasivo se usa frecuentemente en rehabilitación, estudios en ratas mostraron que incluso protocolos distintos de movilidad pasiva después de un periodo corto de inmovilización causaron una disminución importante en el rango de movimiento, probablemente esto secundario debido a una fibrosis subacromial. Y hablando también de la rehabilitación posquirúrgica, en un estudio que se realizó en pacientes que se sometieron a una rehabilitación intensiva, eh, este grupo de pacientes recibió terapia manual 2 veces al día y se les indicó que realizaran ejercicios pendulantes y estiramiento 3 veces al día versus otro grupo que se sometieron a una rehabilitación más limitada, en los cuales recibieron asistencia de una máquina de movimientos pasivos continuos y únicamente realizando ejercicios de estiramiento con flexión anterior 2 veces al día. Los programas convergieron después de las 6 semanas en un protocolo activo de estiramiento y fortalecimiento, y los pacientes que recibieron tratamiento agresivo presentaron una mayor amplitud de movimiento y mejores evaluaciones clínicas 3 meses posteriores al evento quirúrgico, pero al año estas diferencias no fueron significativas. Sin embargo, lo importante que se demostró en esos estudios, se observó una nueva ruptura en 7 de 30 pacientes en el grupo que tuvieron el tratamiento intensivo contra solamente 3 de los 34 pacientes que estuvieron en el grupo de tratamiento de fisioterapia limitada. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.